Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Chaf Amud Bet. Estamos en la sexta línea donde dice Tanu Rabbanan, dice la Braita. Tanu Rabbanan ner she'al gabei tabla. Si está puesta una vela sobre una tabla, menaer esta tabla vinofelet. Puede coger la tabla y sacudir la vela que se caiga de la tabla. Veim kavta kavta. Si se llega a apagar, no importa. Quiere decir, estamos hablando de una vela tal que cuando se caiga no es seguro que se apague. Entonces, en ese caso, la persona puede coger la tabla y que se caiga la vela. Amre de Rabbi Yanai lo shanu ela beshocheach. Dice la Gemara, estamos hablando en el caso que él se le olvidó la vela sobre esa tabla, pero no que la puso a propósito que se quede sobre la tabla durante Shabbat. Aval bemeniach, pero si la puso a propósito la vela sobre la tabla para que se quede durante Shabbat, la tabla misma se vuelve base para el muktzeh que está puesto encima de ella, y la tabla misma se vuelve como el muktzeh. Por lo tanto, no se puede mover del todo la tabla. Sigue la Gemara de otra braita, Tana ner she'achorei adelet. Si hay una vela puesta detrás de la puerta, de todos modos, poteach venoel kedarko, puede abrir y cerrar la puerta como él está acostumbrado. Veim kavta kavta. Aunque puede pasar que cuando él abra la puerta entre viento y se apague la vela, de todos modos él puede hacerlo, y si se llega a apagar, se llega a apagar. Dice la Gemara, Lait ala Rav. Rav hacía una clalá a aquel persona que enseñaba la halajá como esta braita. Pregunta la Gemara, Marley Ravina, le dijo Ravina, le Rav Acha berei de Rove, ve Amre la quien dice que le dijo Rav Acha berei de Rove le Rav Ashi, Mai taime lait ala Rav. ¿Cuál es la razón que Rav hace una clalá al que dice que así es la halajá? Y leima mishum de Rav savar la que Rabbi Yuda, vetana que tani la que Rabbi Shimon. Tal vez es porque Rav opina como Rabbi Yuda, que algo, que una persona, davar sheino mitkaven, que una persona hace una acción y puede ser que pase otra acción, como que él abre la puerta porque él quiere entrar o porque quiere salir, lo que sea, y puede ser que se apague la vela. Según Rabbi Yuda es prohibido, davar sheino mitkaven, puede ser que pase, es prohibido. Y el Tana piensa como Rabbi Shimon. Rabbi Shimon opina que davar sheino mitkaven mutar es permitido, y por eso Rav dice una clalá, el que dice que la halajá es como la braita, porque la braita es como Rabbi Shimon. Dice, pregunta, Mishum de Rav Savarla que Rabbi Yuda, como Rav opina que la halajá es como Rabbi Yuda, Kol de Tani que Rabbi Shimon meilat laitle, y por eso todo el que dice la halajá como Rabbi Shimon, Rav le hace una clalá. No puede ser. Dice la Gemara, Amarle, y le dijo, Beha afilu Rabbi Shimon mode. Dice, en este caso, aún Rabbi Shimon también opina que es prohibido abrir la puerta. Deha Abai verove de Amr Tarvai mode Rabbi Shimon psik reishe velo yamut, porque nos enseñaron a Abai verove que según Rabbi Shimon, si es psik reishe, si es seguro que pase la otra acción, es prohibido. Y Rav opina que aquí cuando se abre la puerta es seguro que se va a apagar la vela, es psik reishe que se apague la vela, y por eso es prohibido, y por eso Rav hace una clalá al que dice que así es la halajá, que se puede abrir la puerta. Sigue la Gemara, otro caso. Amar Rav Yehuda poteach adam delet keneged medura beshabbat. Si hay una fogata, una puerta, dice Rav Yehuda que se puede abrir la puerta, aunque pueda entrar viento y llegar a la fogata y volverla más fuerte. Entonces dice Rav Yehuda, poteach adam delet keneged medura beshabbat en Shabbat. Dice la Gemara, lait ala Abai. Abai también aquí hace una clara al que dice que así es la halajá. Y pregunta la Gemara, Bemai askinan, ¿en qué caso estamos hablando? Y leima beruach metsuya. Si estamos hablando en el caso que en este momento el viento que está soplando es el común. En ese caso, Mai taime demande asar. ¿Cuál es la razón que Abai prohíbe abrir la puerta? El viento común no hace que se endurezca más la fogata. Y beruach sheine metsuya. Si estamos hablando que en este momento está soplando un viento que no es común, que si llega a la fogata la va a endurecer, Maitaime demande shar, entonces ¿por qué Rabbi Yehuda lo permitió? Dice la Gemara, Leolam beruach metsuya. Estamos hablando de un viento común. Mar savar gazrinan, Abai que lo prohíbe piensa que es prohibido, porque tenemos que hacer una extra, que no abrir la puerta aún cuando está soplando un viento común, porque puede llegar de pronto a soplar un viento no común. Umar savar lo gazrinan, y Rabbi Yehuda opina que no hay que hacer esa extra, y por eso se puede abrir la puerta. Y volvemos ahora a la Mishnah que vimos en la página anterior, Osin Mechitza Jule. Vimos la machloket entre
Rabanán, entre Rabbi Shimon ben Anás y Rabbi Yossi, se puede hacer gram kibui, hacer una acción que cause después que el fuego se apague. Dice la Gemara, Osim Mechitza Julei, le meimra de Rabanan savrei gram kibui mutar, es permitido. Ve Rabbi Yossi savar gram kibui asur. Y Rabbi Yossi opina que es prohibido hacer gram kibui. Vea ipcha shaminan lau. Nosotros escuchamos de ellos justamente al revés. De Tania, que está escrito en la Braita, Osin mechitza bekelim reikanin uvemelein she'en darkan leishtaber. Dice la Braita segunda Nakama, se puede hacer una separación con instrumentos entre la fogata donde no quiere que se expanda, en instrumentos aún si están llenos de agua, pero tienen que ser instrumentos que no se quiebran del fuego, no se rompen. Ve'elu melein she'en darkan lishtaber. ¿Y cuáles son los instrumentos que no se quiebran? Klei matachot, instrumentos hechos de metales. Rabbi Yossi Omer, af klei kfar shichin u klei kfar hanania en darkan lishtaber. Dice también los instrumentos que son hechos de arcilla, pero hechos en Kfar Shichin o en Kfar Hanania, no se acostumbran a quebrar por el fuego, entonces también se pueden usar esos instrumentos. Entonces vemos que en la halajá de gram kibui, Rabbi Yossi es menos estricto. Él permite aún instrumentos que Tanakama, que Jajamim prohíben. Entonces vemos que las opiniones con respecto a si se puede hacer gram kibui o no se puede hacer gram kibui, en ellas Rabbi Yossi es más lekula y no como en la Mishnah de nosotros, que es lejumra. Dice la Gemara, Vejit teima ipuch matnitin. Tal vez, ¿qué quiere decir? Que de verdad hay que cambiar las opiniones en la Mishnah de nosotros y decir que Rabbi Yossi es el que permite hacer gram kibui y Jajamim prohíben hacer gram kibui como vimos en la Braita. Pero entonces todavía tenemos que preguntar, en la Braita está escrito que Rabbi Yossi es menos estricto, pero no que él permite del todo usar instrumentos que sabemos que se van a quebrar, como está escrito en la Mishnah. Entonces tendríamos que explicar, Rabbi Yossi de Braita le divreyem que amar. Y tendríamos que explicar que en la Braita, Rabbi Yossi les dijo a Jajamim según la opinión de ellos. Quiere decir, yo opino que se puede usar instrumentos que seguro se van a quebrar. Pero por lo menos ustedes que opinan que se puede usar instrumentos que no se van a quebrar, ¿por qué dicen que solo instrumentos de metal? ¿Acaso los instrumentos de Kfar Hanania y Kfar Shichin no se pueden usar? También ellos digan que se pueden usar. Y así explicaríamos todo, está bien. Rabbi Yossi dice más lekula, Jajamim son los que prohíben, y en la Braita él les dijo según su opinión y no según lo que él opina. Dice la Gemara, no puedes contestar así, porque no puedes voltear las ideas, cambiar las ideas en la Mishnah. ¿Acaso puedes cambiar las opiniones en la Mishnah? ¿Quién es el Tana que opina que gram kibui es prohibido? Rabbi Yossi. Rab dijo claramente que la opinión de Rabbi Yossi de la Mishnah tiene que quedar como es. Entonces quedamos con la pregunta, ¿cómo hacer con la Braita? Dice la Gemara, Ela leolam lo tipo. La Mishnah la dejamos como es. Ubraita kula Rabbi Yossi. La Braita es que es toda según la opinión de Rabbi Yossi. Vejisure meshasre veachiktani. Y es como si faltaría para la Braita y así hay que leerla. Y se ha escrito en la Braita así. Veachiktani. Osin mechitza bekelim reikanin. Se hace una separación con instrumentos vacíos, uvemelein o con llenos de agua, she'en darkan leishtaber, que no se quiebran por el fuego, ve'elu en kelin she'en darkan leishtaber, y esos son esos instrumentos, klei matachot, instrumentos de metales, ve klei kfar shichin u klei kfar hanania, también los instrumentos hechos en kfar shichin, kfar hanania también se pueden usar, nami, en darkan leishtaber, también ellos no se quiebran. ¿De dónde lo sabemos? Rabbi Yossi Omer, af klei kfar shichin u klei kfar hanania en darkan lishtaber, porque Rabbi Yossi, que es toda la Braita, él dijo que esos instrumentos no se quiebran, por lo tanto, esos también se pueden usar como los instrumentos de metal, y toda la Braita es según Rabbi Yossi. Entonces concluimos que según Rabbanan, la opinión primera de la Mishnah, gram kibui mutar, y según Rabbi Yossi, gram kibui asur. Pregunta la Gemara, Verami de Rabanana de Rabanana. Hacemos una pregunta de Rabanán a otro Rabanán en otro lugar. Verami de Rabbi Yossi a de Rabbi Yossi. También tenemos una pregunta de Rabbi Yossi a su opinión en otro lugar. De Tania que está escrito en la Braita. Arei shaya Shem ketuvlo al besaro. Una persona que de alguna forma se le escribió
sobre el cuerpo uno de los nombres del Kadosh Baruj Hu. Ahora, ¿qué hace? Dice, Ageis de lo irhotz, no puede bañarse, velo yasur, no puede ungirse con aceites, velo ya'amod bimkom hatinofet, no puede estar parado en un lugar que no es limpio. Y ahora, el caso cuarto, nizdamnalo tvilah shel mitzvah. Él tiene que hacer una tvilah que es mitzvah hacer esa tvilah. Entonces, ¿qué hace? Dice Tanakama, korech alea gemi, pone encima del lugar donde está escrito el nombre, uno de los nombres del Kadosh Baruj Hu, pone un gemi, un caña húmeda que cubre el lugar, veyored vetovel, y de esa forma baja a la mikve. Rabbi Yossi Omer, leolam yored vetovel kedarko. Rabbi Yossi dice, no, él puede bajar y hacer la tefilá sin cubrir el nombre, ubilvad shelo yeshafshef. Lo único que él tiene prohibido es limpiarse el lugar a propósito, pero bajar al agua puede sin cubrir el lugar. Entonces vemos justamente opiniones opuestas. Según Jajamim, que Gram Kibui es permitido, aquí ellos dicen cubrir el nombre para que no cause que se borre el Shem Hashem. Y según Rabbi Yossi al revés, él dice que Gram Kibui es prohibido, y aquí él dice no, puede irse al mikve, y si se borra, se borra. Dice la Gemara, Shani Atam, allá es un caso diferente, de Amarka, que se ha escrito con respecto a la prohibición de borrar Shemot del Kadosh Baruj Hu, Veibadetem et Shmam min amakom a'u, lo ta'asun ken, lo ta'asun, no hagan ken, no borren, ken la Shem Elokeichem. Entonces, como se ha escrito ta'asun, hacia u de asur, hacer, es decir, borrar a propósito es que es prohibido, grama shari, pero grama de la Torah no es prohibido. Dice la Gemara, y si esa es la respuesta, ahanami ktiv, aquí también con respecto a la prohibición de hacer melajá en Shabbat, está escrito lo ta'ase kol melajá. También asiyah u de asur grama shari, también en Shabbat grama es permitido, no hay diferencia entre los dos casos. Dice la Gemara, no, aquí es diferente. Mitoch she'adam ba'ul al mamuno y sharit lei'ati lechibuyei. Dice la Gemara, en Shabbat Rabbi Yossi es más estricto, porque en Shabbat hay el temor que como él está urgido por el incendio de salvar sus cosas, entonces al terminar apagando el fuego, ve a propósito y no en grama. Por lo tanto, le prohibimos aún el grama, pero con respecto a gram mexicano, causar que se borre el nombre, ahí no está urgido de nada, entonces no hay la preocupación que él venga a borrarlo con las manos. Entonces, ahora la Gemara contesta solamente con respecto a la opinión de Rabbi Yossi, porque él es más estricto con respecto a Shabbat y no con respecto a gram mexicano, a borrar. Pregunta la Gemara, y aji, kasha de Rabbanan, quedamos con más preguntas sobre la contradicción entre Rabbanan y Rabbanan. Uma atam, ¿y qué con respecto a Shabbat de Adam ba'ul al mamono shari? Que la persona está urgida de salvar su plata, sus propiedades, te permites hacer gram kibui. Aja, lo kol sheken, con más razón que tendrías que permitir el gram mexicá, que aquí no está urgido y no hay el temor que él venga a borrarlo a propósito. Dice la Gemara, vetisbera, ¿y cómo explicas tú el gemi? Hay gemi eijidami. ¿Cómo estamos hablando que él se cubre el nombre con el gemi? Y de mi adek, si está puesto de forma fuerte, estrechada, ka'avei hatzitza. Entonces el gemi mismo va a causar una hatzitza cuando él baje a la tvilá. Y lo miadek, si no está puesto de forma fuerte, ailebei maya, va a entrar agua a el lugar debajo del gemi y de todos modos se va a borrar el nombre que él tiene puesto. Quiere decir, la Gemara prueba que la razón que según Jajamim la persona se pone el gemi encima no es para que no se llegue a borrar el nombre que él tiene escrito sobre él. Porque para que el gemi impida que se borre, él tiene que ponérselo fuertemente. Si él se lo pone fuertemente, entonces hay hatzitza. Por lo tanto, estamos hablando que él tiene que ser que él se lo pone de forma no estrechada. Y entonces se va a borrar el nombre de todos modos. Entonces no esa es la razón, según Jajamim, de ponerse el gemi en él. Y entonces también, según Jajamim, no hay problema que él haga una acción que cause que se borre el nombre y no es pregunta a lo que dijeron en Shabbat.
Ahora, pregunta la Gemara, Hatzitza, tú estás diciendo que hay aquí un problema de Hatzitza. Tipo Klei Mishum Dio. Entonces, por el mismo nombre, por la tinta del Dio, del nombre que le está escrito, por él mismo va a haber Hatzitza. Quiere decir, antes la Gemara entendió por qué no hay Hatzitza, porque como es solo una parte pequeña sobre el cuerpo, tenemos la halajá que cuando es menos de la mayoría, la Hatzitza es menos de la mayoría y él lo makpida, no le importa que esté sobre él, no es Hatzitza. Por lo tanto, antes pensamos que el mismo nombre que está escrito o el gemi que él tiene encima no le molesta, no makpidalem. Entonces no son Hatzitza. Pero si tú dices que él sí le importa el gemi, sí hace Hatzitza, entonces también el Dios, también lo que él tiene escrito le importa y él mismo forma una Hatzitza. Entonces lo que estoy haciendo no es verdad. Dice la Gemara, no, belajá. Estamos hablando que en un caso que la tinta está húmeda y entonces no hace hatzitza, pero de verdad si estaría seco y hace hatzitza, él no podría hacer tefilá de esa forma y no de ese caso estamos hablando. De Tania, Hadam ve'adio ve'advash ve'achalav yeveshin chotzetzin, si están secos hacen hatzitza, lachim en chotzetzin, si están húmedos no hacen hatzitza y en ese caso estamos hablando. Pregunta ahora, Mikol Makom, Kasha, de todos modos, ahora tenemos una pregunta sobre la banana, entonces ¿para qué ponerse el gemi? Ok, dijiste no se lo pone estrechadamente y se va a borrar el nombre también según Jajamim, pero ¿por qué ponerse el gemi? Dice la Gemara, Ela Amar Rove Bar Rav Shila, Ainu Ta'amayu de Rabbanan, esa es la razón de Rabbanan, de que Savrei Asur la Amod Bifnei Hashem Agum. La razón que ellos dicen poner el gemi no es para que no se llegue a borrar, como dijimos, que él no se lo pone fuertemente, sino porque es prohibido estar sin ropa enfrente de donde está escrito uno de los nombres del Kadosh Baruj Hu, y que está escrito Velo yira'eh becha ervat davar. Pregunta la Gemara, Michlal de Rabbi Yossi Savar mutar la'amod bifnei Hashem arum. Según lo que esa explicación que vamos a decir, que entonces Rabbi Yossi que dijo que no tiene que ponerse el gemi, quiere decir que él opina que sí se puede parar una persona sin ropa enfrente de uno de los Shemot del Kadosh Baruj Hu. No puede ser, está escrito Velo yira'eh becha ervat davar. Dice la Gemara, de Manach Yadei Lavei. No, Rabbi Yossi opina que él no tiene que ponerse el gemi porque es suficiente que ponga la mano encima de donde está escrito uno de los nombres, el Shem, y así hace tefila. Pregunta la Gemara, le Rabbanan nami de manach yadei lavei. Entonces, ¿por qué según Jajamim no es suficiente poner la mano? Dice la Gemara, zimnen de mishtalei veshakelei. Jajamim tienen el temor que él se le olvide mientras hace la tefila y mueva la mano y entonces va a cometer una prohibición. Pregunta la Gemara, le Rabbi Yossi nami zimnen de mishtalei veshakelei. También según Rabbi Yossi tenemos que tener el temor que él llegue a quitar la mano y haga una prohibición. Entonces todavía no hemos entendido la machloket. Dice la Gemara, Ela y de Ika Gemi Ahanami. Dice la Gemara, si él tiene un gemi para ponerse encima, entonces es verdad, todo el mundo opina que tiene que ponerse el gemi para no estar parado sin ropa enfrente del Shem. Y no es suficiente ponerse la mano porque se le puede llegar a olvidar que tiene que dejar la mano ahí y quitarla mientras tanto. Aja b'ma'eskinen, ¿cuál es la machloket entre Jajamim y Rabbi Yossi? Aja b'ma'eskinen le'adurei agemi. Estamos hablando de una persona que no tiene un gemi y esa es la machloket, si él puede ponerse la mano y con eso tefila o no. Le Rabbonon savrei tefila bezmana lav mitzvah umeadrinan. Rabbonon opinan que aunque llega la hora de la persona que puede hacer tefila después de estar impuro, de todos modos no es mitzvah apurarse de hacer la tefila. Quiere decir, en su tiempo no es mitzvah hacer la tefilá, puede hacerlo más tarde. Entonces, si él no tiene un gemi, no le permitimos hacer tefilá poniéndose la mano, sino, aunque se posponga la tefilá, tiene que buscar un gemi. Rabbi Yossi savar tefilá bezmana mitzvah. Rabbi Yossi opina que sí es mitzvah hacer tefilá en el momento primero que se puede. Velo meadrinan. Y si no tiene el gemi, no se busca, si no se hace la tefilá. Y en ese caso es que se le permitió poner la mano encima porque tiene que cumplir la mitzvah de hacer la tefila ahora, entonces, y no tiene gemi, entonces en ese caso se permitió hacer con la mano y eso es la machloket entre Jajamim y Rabbi Yossi. Todo depende si tefila a su tiempo es mitzvah o no. Ahora pregunta la Gemara, ¿Vesava Rabbi Yossi tefila bezona mitzvah?
Ahora pasamos a preguntar sobre ese tema. Ya con respecto a Gram Kibuy vimos, según Rabbanán se puede Gram Kibuy, según Rabbi Yossi es prohibido. Con respecto a borrar, los dos opinan que Gram de borrar se puede, porque con respecto al grama mismo no es prohibido. Lo único que es prohibido es que él lo venga a hacer a propósito. Es en Shabbat que él está apurado. Es que Rabbi Yossi es más estricto y no le deja hacer Gram Kibuy para que no llegue a pagarlo a propósito. Pero con respecto a borrar, no tener el temor que él llegue a borrarlo. Entonces en ese caso los dos lo permiten y la machloket en la braita es si tevilá es una mitzvah y entonces le permitimos hacer tevilá con la mano o no. Ahora pregunta la Gemara, ¿acaso es así que Rabbi Yossi opina que hacer tevilá a su tiempo es mitzvah? Tanya está escrito en la braita, Azav ve'azavá, Hametzorah ve'ametzoraat, Boel nida vetme met, esta lista de la gente que está impura, y estamos hablando en Yom Kippur, Tevilatan bayom. La tevilá de ellos es en el día, no en la noche, sino en el día. Aunque no se ha acabado el día de que ellos están impuros, ya pueden hacer tevilá durante el día. Entonces quiere decir que si es Yom Kippur, hacen tevilá en la mañana. Nida veyoledet tevilatan balayla. La nida y la que dio a luz, la tevilá de ellos es solo cuando se acaba por completo los días de impurez de ellos, entonces solo en la noche próxima. Entonces si se acabó la impurez de ellos en Yom Kippur, no hacen tevilá durante el día, pero si se acabó la impurez antes de Yom Kippur, no pueden hacer tevilá durante el día antes de Yom Kippur, sino la hacen en la noche de Yom Kippur. Dice la braita, Baal Keri Tovel Veolech Kol Hayom, el que vio Keri, que tiene prohibido mi Rabbanán decir cosas de Torah, entonces hace tevilá Kol Hayom Kulo. Puede hacer tevilá cuando él necesite. Y esa es la opinión según Tanakama, que él opina que tevilá bezmaná es mitzvah. Quiere decir, también si estamos hablando que él vio el keri ya después de rezar minja, y él no necesita la tevilá para rezar, no tiene más rezos, Arvito va a rezar cuando salga Yom Kippur, y también Neilá opina ese Tana que se puede rezar después de que termine Yom Kippur. Entonces él no necesita hacer tevilá en Yom Kippur para los rezos de Yom Kippur. De todos modos, le permite hacer tevilá en Yom Kippur porque el tevilá bezmaná mitzvah, cuando se puede hacer tevilá, es mitzvah hacerlo inmediatamente. Otra opinión en la braita, Rabbi Yossi Omer, minamin jeulemala, si ya cuando él se volvió impuro de keri es después de la minja, que no tiene más rezos que hacer ese día y no tiene que hacer tevilá, y no tzarich litbol, no tiene que hacer tevilá. Entonces vemos que la opinión de Rabbi Yossi es que no es tevilá bezmaná, no es mitzvah, sino él podría hacer la tevilá, tendría que hacer la tevilá inmediatamente cuando puede, aunque sea Yom Kippur, y él dice, no tiene que hacerlo ahora, puede hacerlo en la noche. Dice la Gemara, Ha'i Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda. Y dice la Gemara, esa braita no es según Rabbi Yossi de la Mishnah de nosotros y la braita de nosotros, sino ese es Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda, es otra opinión. Ahí Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda, y de Amar, que él dijo, Dayat Vila Ba'achrona. En otro caso, él dijo, Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda, que es suficiente hacer una tevilá al final. Estamos hablando de una mujer que dio a luz y no se recuerda cuándo dio a luz, cuál era la situación de ella y si dio a luz un varón o una niña. Y en ese caso hay muchas posibilidades cuando ella tiene que hacer tevilá. Y allá hay una opinión, entonces, que ella hace muchísimas tefilot para que seguro haga la tevilá el día que tiene que ser. Y Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dice allá, no, es suficiente que en el último día, cuando es seguro que ya ese es el día que ella se vuelve pura, ese es el día que ella hace la tevilá. Quiere decir que él opina que no hay que preocuparse de hacer la tevilá en el momento que se pueda, sino cuando es seguro que se puede llegar a estar pura, entonces hace la tevilá. Quiere decir, esa es la opinión, él es el que opina que tevilá bezmaná no es mitzvah, y esa es la opinión de la última braita. Y hasta aquí Kuf Haf Amud Bet. Muchas gracias. Beatzlaha.